Si os parece, empezamos ya, bienvenidos. Este es un acto más de las actividades que se organizan durante esta semana en relación con las marchas de la dignidad, que culminará el día 29 con una marcha a través de Segovia que va a parar en distintos lugares significativos. Y bueno, este es un acto que organiza el Foro Social y que tiene como invitado a Marc Gauvin, que es canadiense. De origen, ahora soy español. De origen. Créetelo o no. Es un hombre muy polifacético, es escritor, es músico, es pintor. Bueno, él se formó en Ottawa, en la Universidad de Carleton, en Ciencias Integradas. No sé muy bien qué es eso, Ciencias Integradas. Bueno, ciencia, todo lo mismo base de ciencia, pero en lugar de seguir una rama de química y tal, hacer una cosa integrada. En mi caso era sistemas, matemática aplicada y biología. Bueno, él tuvo una experiencia, digamos, muy abierta al mundo, porque su padre era diplomático, creo. Estuvo en bastantes lugares que tenían, en general, por lo común, el rasgo de pertenecer o al tercer mundo, de estar próximos al tercer mundo. Sur de Europa también, en Portugal, en Grecia, en España. Se ha instalado aquí entre nosotros, tiene familia, vive aquí y ha escrito un libro que es el que nos va a presentar, que es SIOP, la operación psicológica del dinero. Bueno, a mí me parece especialmente interesante el que podamos hablar del significado del dinero, ¿no? Porque estamos viviendo en una sociedad en la que fundamentalmente el dinero es la base en torno a la cual se crean valores, ¿no? O se destruyen valores, mejor dicho. Entonces, entender un poquito más cómo funciona el dinero, cómo funciona irracionalmente y cómo debería funcionar de una manera racional, creo que nos ayuda a comprender nuestra situación y nos ayuda a construir sobre bases sólidas algo diferente a lo que vivimos y que estamos de acuerdo todos que no nos gusta, ¿no? Este mundo realmente necesita ser cambiado en profundidad y radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente darle la bienvenida y dejarle que nos hable sobre este tema tan apasionante. Gracias. Muchas gracias. Doy las gracias al Foro Social y a mi amigo Rubén Arranz, que sin él no estaría aquí, seguramente. Hay muchas personas hoy en día que están preocupándose por cosas que antes no se preocupaban, porque parecía que todo estaba en manos de grandes sabios, ¿no? Sin embargo, se le está saliendo a las manos de esos sabios. Y yo no quiero ocupar a nadie ni crear una animosidad contra nadie. Yo creo que realmente el problema es un problema colectivo, de una cosa histórica, de unas nociones históricas que hemos ido adquiriendo, y cada uno pues, ha hecho lo que ha podido hacer dentro de ese contexto sin cuestionar ciertos preceptos o postulados, ¿no? Y creo que ahí, no sé, ya veremos, la verdad siempre se manifiesta cuando quiere. La cuestión ahora no es juzgar a nadie, sino entender lo que está pasando y coger unas bases firmes para poder navegar esta locura que estamos haciendo en beneficio de nuestras familias, nuestro futuro, nuestros hijos, porque jamás en la historia de mi vida se puede concebir uno. Mi padre fue una víctima de la Gran Depresión, fue a la guerra para precisamente escapar la Gran Depresión, porque ahí tenía una salida, ¿no? Tenía comida todos los días, ¿no? Y puede ser un héroe, puede ser alguien, ¿no? Sin embargo, en la calle, si no estaba enchufado, no había. Entonces, de ahí a tener la expansión que hemos tenido en el primer mundo con respecto a la economía, etcétera, pues han pasado muchas cosas, pero al fin y al cabo se nos ha salido de la mano otra vez y estamos otra vez en esta situación. Y creo que yo he beneficiado de una época donde yo he vivido quizás mejor que mis padres, pero tengo la desgracia de contemplar la posibilidad de que mis hijos no van a vivir mejor que yo. Y la cuestión es, hay una salvación. La salvación es qué es el mejor, o qué es mejor, ¿no? Y yo siempre he pensado de que yo prefiero estar en el infierno rodeado de amigos y de cariño
que estar en un cielo indiferente, frío y impersonal. Entonces yo creo que por ahí van las cosas. La vida esta es temporal, pasamos por ello, pero lo que debemos hacer es lo mejor posible, ser honestos y resolver problemas. Y ahí va la cosa. Entonces, si hay un mensaje que quiero pasar, porque a mí me acusan mucho de ser demasiado sobretécnico y tal. Yo lo hago porque no sé qué está ahí. Y yo he tenido una historia en la cual he tenido ataques muy bien programadas para intentar silenciarme o intentar, etcétera, ¿no? Simplemente porque no me interesa. Eso ya está pasando, porque eso fue antes. Estaba hablando antes de venir de que cuando yo me presenté en la política en los años 80, principios de 80 en Canadá, decir una cosa que todo el mundo ahí seguramente asume, decir que la banca crea dinero cada vez que hace un préstamo, era impensable. El número 2, Paul Jenkins, del Banco Central de Canadá, me decía, no, hombre, no. Sin embargo, ya hasta el Banco de Inglaterra, en unos últimos ensayos que han publicado, están diciendo lo mismo que decimos nosotros, que éramos unos don nadies, ¿no? Entonces, está cambiando la cosa, pero ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, hay que coger un mensaje que todos pueden coger, agarrar y entender. Y la propuesta que yo hago es lo siguiente, es muy sencilla y lo podéis sentir. El dinero, ¿no? O es una anotación de valor, una medida de valor, o es un bien, ¿vale? Pero yo propongo, y como desarrollo la presentación, que no puede ser las dos cosas, que es lo que todos sentimos, ¿no? Sentimos que tenemos que anotar el valor, tal, los jueces deciden nuestro futuro o nuestros fracasos según esta medición, y medición es una ciencia, ¿sabes? Es una ciencia matemática, la medición no se juega con ella, no se puede llamar cualquier cosa medición, hay que seguir unas pautas. Entonces, hay el aspecto de medición, pero al otro lado todo el mundo estamos pensando que me pagan dinero, que cobro dinero, ¿no? Entonces, es un poquito donde el intermediario de un proceso está teniendo todo el protagonismo, dejando de lado los otros dos partes, que son los creadores de la riqueza y los que en el futuro van a crear riqueza para reciprocar. Y lo que queremos nosotros es una sociedad donde nuestros hijos tienen la seguridad de salir a la calle y decir, mira, yo tengo que comer hoy. ¿Qué hago para otra persona para justificar mi existencia? Y existe una ciencia que te va a dar una manera de apuntar ese valor de forma estable para que cuando una persona hace otra cosa para otra persona, ¿no? se queda constancia de esto y avalamos nuestro valor como personas. Ahora, la cuestión de crédito, quien merece tener acceso a distintos recursos por su comportamiento en la sociedad, es otra cosa aparte. Pero la medición tiene que ser clara y inequívoca antes de hablar de la cuestión de crédito. Porque si empezamos a mezclar el crédito, entonces estamos haciendo santos ladrones y ladrones santos. Entonces, eso no soy yo. Siempre soy yo, pero esta vez no. Vale, pues entonces vamos a adentrar. Con este mensaje quiero que pensáis vosotros en todo el momento, ¿el dinero es un bien o es una anotación, es una medición? Míralo un poquito como un metro o un kilo, ¿no? Vamos para allá. Entonces, inicialmente, lo que quiero hablar, voy a resumir eso rápidamente, pero una cosa muy importante, porque este debate se ha hecho muy complejo. Y como decía un gran economista, John Kenneth Galbraith, canadiense, ¿no? Muy famoso, él decía de que en muchos casos y en el campo del dinero, la complejidad se utiliza para ofuscar o esconder la verdad en lugar de desvelarlo. Pero básicamente donde yo aclaro este tema es que una cosa es diseñar una herramienta, ¿no? Para hacer una cosa, y otra cosa es la complejidad del problema en el cual se va a utilizar esa herramienta. Entonces, si yo creo y diseño una regla para medir longitud, es un problema muy sencillo, ¿no? Entiendo el concepto de longitud y tengo una regla. Ahora, si voy a utilizar la regla para construir un gran complejo comercial, con lo que se ha hecho antes, con unas ideas y conceptos arquitectónicos que nunca se ha pensado, pues es un sistema muy complejo, pero esa complejidad de este problema no se traslada al diseño de la regla. Entonces, en la economía se han mezclado las dos cosas. Hay
tema en ingeniería de información, etcétera, que se llama en inglés es creeping, pero creeping es como una cosa que se va creciendo, ¿no? Que cada vez más el crecimiento esto un poco insidiosa del ámbito. Entonces empezamos con un problema y añadimos otra cosa y el ámbito cambia y acaba con una cosa que no podemos manejar. Entonces hay que llevar mucho cuidado con los ámbitos, ¿no? En económicas no se ha tenido tanto cuidado en la cuestión de ámbitos como se ha hecho, por ejemplo, en ingeniería de la información, etc. Entonces, el ámbito de la decisión, del diseño del dinero es muy concreta la problemática que trata y es muy útil en otro ámbito muy compleja y muy difícil, que es la gestión de la economía. Entonces, no vamos a buscar las dos cosas. Y luego, con respecto al primero, que es el diseño de la herramienta, vamos a hablar de la función de estabilidad que debe tener. Entonces, como he dicho, cuando aclaramos si el dinero es unidad de medida o es un bien de valor variable, ya veremos la importancia de eso. Y también vamos a intentar definir el problema que el dinero tiene que resolver, independientemente de que si utilizamos monedas o apuntes, etc. ¿Qué estamos intentando hacer? ¿Por qué queremos el dinero, no? Y finalmente, ese problema básico se tiene que entender entre todos, porque cuando firmamos contratos con personas económicas, de hipotecas, todas esas cosas, las bases se tienen que entender por todos lados, y eso es otra cuestión. Entonces, seguimos para adelante. ¿Cuáles son las creencias vigentes sobre el dinero? Entonces, según la banca, el dinero es un almacén de valor, un medio de cambio y una medida de valor o unidad contable. Entonces, eso se asume y ya está, para adelante. Pero en realidad, el dinero es algo lógico y no tiene propiedades físicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo pongo el número, el símbolo de euro con un número en un papelito, en una memoria informática, en un billete del Banco de España o en un pagaré, todos son intercambiables. Por lo tanto, las propiedades definitivas del dinero no está en el soporte, está en otra cosa. ¿Y cuál es esta? Pero como el soporte no importa y puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta la memoria humana, ¿no? Entonces, el dinero es una cosa lógica, no es una cosa física. Eso es muy importante saber. Entonces, almacén. Entonces, esa noción, como mucho, es una alegoría. Decimos, mira, como apunto el valor, es como nos acordamos y por lo tanto es un almacén. Pero no es un almacén en el término estricto de la palabra. Porque si yo he dado un caballo, ¿no? Un papelito a cambio, no tengo nada parecido con caballo, ni su utilidad, ni su valor. Tengo un papelito que dice que yo pues merezco algo de valor equivalente a un caballo. Por lo tanto, cuando recibo el dinero no estoy recibiendo un pago, estoy recibiendo una nota que permite que cuando en un futuro consiga una reciprocación por el caballo que di en el pasado, pues se toma nota. Y claro, la recepción de esto hará que desaparece la anotación mía. Entonces el dinero no es un almacén. Hay que saber cambiar un poquito la definición de almacén para que el dinero sea un almacén. Medio de cambio. Pues sí, el hecho de que una anotación de valor facilita cambios, pues sí. Porque si de golpe yo hago un edificio y quiero cambiar un trozo de edificio para una naranja o un helado para mi hija, pues yo necesito un medio de medir el valor del edificio, dividir este valor y canjear un trocito de edificio por la naranja. Entonces, por supuesto, juega un papel intermediario, pero no es un medio de cambio en el sentido de que es necesario. Podemos perfectamente hacer estos intercambios por muchas más maneras sin el dinero. El dinero facilita, pero no es un medio. Unidad de medida de valor. Ahora sí, porque la idea de medida de valor tenemos unos símbolos abstractos como el euro y tal, y números. Y juntamos las dos, es lo mismo que poner números y M para metro o cualquier otra medida, K por kilo. Entonces, esto es posible, pero es imprescindible que se adhiere estrictamente a la definición de lo que es medida, y tenemos una ciencia muy amplia para esto, muy bien desarrollado, y en teoría y en la práctica, porque
porque que lo hicimos teóricamente, pero en la práctica no lo aplicamos, pues no sirve. Entonces, en el caso que estamos de acuerdo que es unidad de medida, ¿qué haría falta para que el dinero cumpliese como medida de valor? Pues nunca es un prerequisito, nunca es una necesidad a priori. Nosotros lo que hacemos es hacer una transacción, decidimos el valor de esta transacción y lo apuntamos. Pues el apunte de la transacción una vez consumida es el dinero. No puede venir el dinero antes sin nada, porque si tú estás en el desierto ¿sabes?, apuntando números y no hay nada, no tiene sentido. En el momento que aparece un camello, o alguien que quiere venderte un camello, pues entonces ya tiene sentido de hablar de dinero y decir, ¿cuánto vale? Pues vamos a llamar 10 unidades y lo apuntamos. Y solo lo apuntamos cuando no es la transacción, porque si no, ¿sabes? El tío sigue es un camello sin que está bien registrado la transacción. Entonces el dinero es un resultado de la transacción de bienes, no al revés. No puede ser escasa, es decir, que tanta riqueza que tengamos para intercambiar, tanto dinero tiene que haber, porque el dinero mide el valor que intercambiamos, no determina el valor que intercambiamos. Y no debería, ojo. Y como unidad de medida jamás puede valorarse en múltiplos de sí mismo. Entonces, no tiene sentido que tengamos 1 metro igual a 2 metros, pues no funciona. Entonces, todo este concepto, algo parecido o que al fin y al cabo acaba con esta conclusión, es falsa, no hay más. Entonces, aquí hay una cosa que es un poco técnico para las personas y está buscando una manera más coloquial, pero es que hay que haber mucho cuidado, porque cuando haces una prueba matemática, aunque es bastante sencilla y bastante trivial, sin embargo, requiere su rigor. Si haces un pequeño error, te tiras abajo lo que estás diciendo y te pones en una situación mala. Pero básicamente lo que estoy diciendo es que si hablamos de que el dinero es un bien o una medida, ¿no?, la medida quiere decir que es medida de algo. Entonces, el dinero representa el valor de algo. No puede tener el valor de este algo, porque si como la misma anotación tengo un valor, cuando mides este algo y apuntes a la anotación, ¿qué haces? ¿Apuntes a la anotación de la unidad o la apuntes de lo que estás representando? Si no son la misma. Entonces tienes un problema, ¿no? Y además no tiene sentido, porque cuando representa valor, la conclusión de esta prueba es muy sencilla y invito a todo el mundo a mirarlo con una lupa. Pero básicamente decimos, si llega a la conclusión de que para que una anotación de valor representa el valor de otra cosa, su valor propio tiene que ser cero. Así de claro. Entonces, no tiene valor. ¿Y ese dónde nos lleva? Nos lleva la idea de que si el dinero es una representación del valor de las demás cosas, ya no es una cosa de valor. ¿Y qué es importante de esto? Ya no tiene sentido alguno de que se presta. No tiene sentido alguno que sea, que circula. Porque cada transacción tiene sus propias mediciones. No hace falta las mediciones de otras transacciones para representar las mediciones de una transacción. No tiene sentido que se alquila, ¿no?, y que se concibe como un producto industrial. Todas esas son cosas sin sentido. Pero las hemos ido asumiendo porque hemos tenido confianza, aceptado a los expertos, y ellos sabrán lo que dicen, y hemos sido muy contentos en decir, pues mira, si tengo que trabajar, conseguir algo, pues yo valgo, y voy a trabajar, ¿no? Y está bien trabajar, claro, todos lo necesitamos, pero vamos, llega un momento que estás trabajando y de golpe tienes que trabajar un poquito más, y luego un poquito más, y luego tienes que hacer un poquito de chanchullo aquí, y luego tienes que juntar puentes por allá, y al fin y al cabo acabamos donde estamos ahora. Entonces, el Banco de Inglaterra aclara este punto también, porque el Banco de Inglaterra en sus recientes publicaciones ha dicho que el dinero es un simple anotación del valor de bienes. ¿Cuál es el problema del modelo que tienen ellos? Ya lo veremos, pero adelantar es simplemente bien. ¿Estáis correctos? Pero no puedes utilizar el mismo dinero como bien, ¿sabes? Porque entonces tiene un circuito que se autoalimenta y vamos para allá. Y solo sirve para representar transacciones estables y pasivas.
Cuando tú haces una medición, dices, bueno, cogemos el cerdo, lo ponemos el cerdo en la balanza y dice 60 kilos. Vale. Apuntamos 60 kilos más 10 kilos de mi comisión. No. El cerdo pesa 60 kilos y cuando terminas de pesarlo, pesa 60 kilos. Tu comisión no entra ahí. Entonces, eso es lo que significa pasiva. Pasiva quiere decir que en un proceso, tú ya no haces nada para cambiar el resultado. Es pasiva, ¿no? Y eso tiene connotaciones muy importantes. Entonces, conclusiones para una definición coherente del dinero. El dinero representa medidas de valor en unidades abstractas y comunes. Todos sabemos lo que es el euro, todos vamos a la plaza, sabemos cuánto cuesta en euro, tal, y cuando alguien dice, oye, ¿cuánto cuesta tu no sé qué? Tú piensas, ¿cuánto me ha costado lo demás? ¿Cuánto de esas cosas he consumido? Bueno, pones un número y luego hay gente que compite contra ti, que ponen que son más eficientes, y dices, uff, tengo que apretar el cinturón porque lo hacen mejor y más barato, etc. Todo el mercado libre. Pero ¿qué pasa? Que referimos al euro. Y tenemos un conocimiento porque somos inteligentes, ¿no? Y somos sensibles. Y entonces conocemos lo que pasa en el mercado, en el mundo en que nos tratamos, particularmente ahí, y sabemos qué es qué. Entonces ya sabemos los valores relativos, quién realmente quiere trabajo, quién no requiere trabajo, etc. Entonces llegamos nosotros a medir todas esas cosas con una unidad común. El dinero jamás suple el valor que representa. Entonces, para que el dinero sea coherente como medida, no puede ser un sucedáneo del valor que representa. Cada transacción genera sus propias unidades que luego modifican saldos existentes. Eso es importante porque la ilusión que tenemos nosotros es que hacemos una transacción de bienes, lo que mueve son los bienes, los servicios, ¿no? Se traslada un valor de una persona a otra. Y en función de esto, cada uno hace una modificación de sus cuentas. Pero ¿qué pasa? Esta modificación es proporcional. ¿Por qué? Porque ya han decidido un precio, han movido la cosa y cada lado, según su perspectiva, cambia sus cuentas correspondientemente. Crea la impresión de que hay un algo que mueve entre los, que digamos, las estancias de uno satisfacen o se pasan de uno a otro. Yo tengo tantos euros y ahora tengo uno y se lo paso al otro, ¿no? Pero no es igual decir eso que decir que tenemos saldos en función de una cosa que realmente que se mueve, que es el bien, y modificamos los saldos correspondientemente. Entonces, son conceptos muy similares intuitivamente, pero técnicamente muy distintas, y no hay que confundirlas. ¿Qué es la prueba? Que no se puede. Es cuando empezamos un sistema de este modo, si se trata de un suministro de unidades, sabemos, como hemos dicho antes, el dinero solo tiene sentido cuando hay una transacción, entonces todo el mundo tiene saldo cero. Hasta que alguien no se va al bosque, rompe el árbol, saca algo que todo el mundo quiere y dice, oye, he sudado una semana montando esta silla de madera que nadie ha pensado, ¿silla? ¿Madera? ¿Qué alucinante? Y te lo traigo a vosotros. Y entonces una persona dice, pues bueno, está. Entonces en este momento alguien dice, bueno, vamos a darle un valor, un número. Entonces aparece el dinero, pero los saldos son todos cero. Quien se queda con el saldo va negativo ese valor, es lo que debe. Y quien se queda con el asiento o el producto se queda negativo. Y quien ha dado este valor que ha generado él mismo se pone positivo. Entonces no ha habido suministro anterior para que uno se pase al otro. El dinero no circula. En su esencia el dinero no circula. Lo que circula son los bienes y servicios que modifican cuentas. Y es muy importante captar esta idea. Ese punto ya lo he dicho, que no circula. Y como medida de valor, el dinero cumple perfectamente la función de liquidez. Entonces decimos, bueno, ese es como todo el mundo me ha dicho siempre, ese es como el trueque. No es como el trueque. Porque si tenemos todos a nuestro alcance una unidad común, que todos sabemos cuánto vale con nuestra experiencia de día a día en el mercado, y somos capaces de generar asientos de ese valor que se respeta en nuestra comunidad porque somos personas de respetar, ¿no? Entonces, en
ese contexto, la única función que tiene el dinero que es importante, es lo que dije antes, es que cuando tú tienes una obra que has hecho, que no puedes dividir, un puente, has creado un edificio, o has creado una cosa, entonces, ¿cómo divides en términos de su valor para canjearla con otros objetos que tienen menos valor unitario? Necesitas medir el valor, dividir ese valor y trasladar. Esa es la función del dinero. Es poder contabilizar y lo que nosotros llamamos liquidez. Es la función que nos cumple de liquidez. Dices, mira, tengo una casa, tengo una finca y tal, ahora no quiero canjear parte de esta cosa para otras cosas. Pues creamos una medición del valor, lo dividimos. Pero si es medición de valor, tiene que ser absolutamente estable. Si no, estamos jugando un juego muy peligroso. Entonces, eso es muy importante, la función de liquidez. Y otra cosa muy, muy importante que estoy oyendo por ahí, que es muy peligrosa, es que en los movimientos de dinero social, ¿no?, están hablando de utilizar el dinero como una herramienta de control social. Ahora nuestro dinero va a ser pro-eco, pro-cosas muy, muy importantes y muy valiosas, pero el dinero no es una herramienta de control. Es pasiva. Es una herramienta de contabilidad de valores. Como nosotros decidimos invertir esos valores, sea para una realidad ecológica o menos ecológica o lo que sea, es una decisión que se tiene que tomar en la sociedad a través de un proceso democrático. Pero si alguien decide que nos va a arreglar el mundo, gracias a que ellos van a ser los que manipulan el dinero para manipular nuestro consumo, todo para el bien, ojo con esto, ¿no? Porque estás desvirtuando la función pasiva que tiene. En el momento en que tú quitas la pasividad del dinero, ya no tienes medida. En el momento que no tienes medida, ya tienes o un objeto que nadie valora o un objeto que todo el mundo codicia. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado con esto y lo podemos hacer. Todos esos movimientos sociales, por cierto, lo digo que lo hacen con todas las buenas intenciones en el mundo, pero no han estudiado la ciencia de estabilidad, etc. Tenemos aquí para darles cuenta que el dinero no es la herramienta. El dinero hay que eliminar de la ecuación de decisión social. El dinero es un resultado de lo que decidimos en los valores que intercambiamos. Pero la decisión social de cómo queremos vivir, cómo queremos criar a nuestros hijos, qué valores queremos enseñar, la sociedad en que quieren vivir y cómo es esta, los riesgos que queremos tomar con nuestros recursos cara al futuro, todas esas cosas que se tienen que hacer con una visión libre de la manipulación o de la prisma monetaria. Entonces, voy a hacer una pequeña resumen de estabilidad, no os asustáis, porque una de las cosas que me ha costado mucho hacer que la gente se entiende es que muchas cosas que se utilizan en lo que parece esferas muy esotéricas, ¿no?, son muy sencillas. Lo que pasa es que hay un bagaje y una solvencia científica que permite tener fe en algo tan sencilla para utilizarla con confianza, ¿no? Y ese es el gran problema. Yo puedo dar una idea sencilla y me digo, eso no se puede hacer, no nos van a dejar. Esto es imposible, no, es demasiado idealista. Pero aquí no se trata, la cuestión es si es correcta o no es correcta, si es la verdad o no es la verdad, y si es relevante o no es relevante, no hay otra. Y muchas cosas muy sencillas podemos todos aprender al nivel que necesitamos entender y aplicar a nuestra vida. Y la estabilidad es una de ellos, porque hay cosas que va a sorprender aquí. La estabilidad, un sistema estable, cogemos un cuenco, ¿no?, y ponemos una pelota. Ese es el típico que se utiliza para demostrar en ingeniería de control el concepto fundamental de estabilidad. Tienes un cuenco, tienes una pelota, ¿no? Ese es el sistema. Las partes son la pelota que mueve y el cuenco que contiene la pelota. Tú ahora das una entrada al sistema, empujas la pelota y mueve la pelota, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo dejas sola y por sí sola la pelota vuelve al punto inicial en el fondo del cuenco, ¿no? Porque el sistema es estable, inherentemente está por sí sola. Y no has tenido que añadir energía para que el sistema vuelva a recobrar su estabilidad. La has perturbado, entrada, la perturbación, salida, el movimiento y luego vuelta a equilibrio por sí sola. Ahora, un sistema inestable. Damos la vuelta al cuenco
tenemos la pelota arriba, balanceándose, y lo tocamos. La pelota se baja, se va, quién sabe dónde, y alguien se tendrá que gastar energía para ir a recoger esa pelota y volver a poner en su sitio. Esa es una energía que siempre, constantemente exige, que chupa. Todos los sistemas, en otro diapositiva que voy a poner ahora, está preguntando a Sergio Domínguez cuál es la mejor manera de expresarlo, y me dijo una cosa que me gusta mucho. Es que hay sistemas pasivas que no hambrientan. Una vez que tienes el sistema funciona, sigue funcionando por sí sola, sin tener que constantemente ir añadiendo energía, ¿no? Y luego sistemas inestables, o no solamente inestables, pero sistemas no pasivas, siempre tienes que ir alimentándolas, ¿no? Entonces siempre hay petición mayor. Entonces cuando hablamos de que vamos a montar sistemas de crédito mutuo entre nosotros y vamos a decir al carajo con el sistema vigente porque vamos a hacer nosotros algo mejor, que además es estable, y tiene toda la razón en el mundo, el problema es que vamos a competir todos por los mismos conjuntos de recursos. Recursos humanos, y entonces claro, el sistema inestable o no pasiva se la va a comer mucho más rápido. De golpe que cuando tú estás intentando hacer lo tuyo de forma civilizada y correcta y estable, te quedas con cada vez menos trozos de la tarta y te quedas marginado, ¿no? Es como yo siempre digo, te vas a un bar y dices, mira, yo me voy a tomar un vinito, tranquilito, voy muy educado, y me sentaré aquí a hablar con mis amigos con la voz normal, respetando a todo el mundo, y el tío que tiene el bar permite que entre unos Hells Angels, no sé quién, que no paran de pelearse, romper todo, gritar, dar codazos por todos los lados. Y por todo lo que yo quiero ser pasivo, si alguien no se levanta y dice, perdónenme señores, lo que estáis haciendo vosotros no es aceptable, ¿no? Y yo no voy a poder hacer lo mío correcto y pasivo. Tengo que enfrentar, porque otra manera que lo he puesto últimamente es como vamos a intentar hacer un experimento de dinero estable, lo vamos a intentar hacer entre todos, y correcto y tal, con la ciencia detrás y estable y todo, vamos a intentar hacerlo, pero un entorno que está lleno del residuo, efecto residual de un sistema no estable, ¿sabes? Un sistema no civilizado, ¿no? Entonces es como un poco el humo de segunda mano, ¿no? ¿Sabes? Como tú tienes derecho de hacer lo que quieres, fumar si quieres, lo que no tienes derecho es dejar unas circunstancias que luego impide que los demás, que no son fumadores, viven. Pues por eso tenemos que defender nuestro derecho de decir, no, perdónenme señores, la ciencia, todo eso nos dice que lo que hacéis de vosotros no es correcto. No es correcto. Y además se puede arreglar con esto, y digamos una ciencia con muchísima solvencia, que es la ingeniería de control y estabilidad que se ha utilizado en todos los chismes que tenemos, los ascensores, los aviones, todo ese diseño, eso se ha utilizado esta ciencia para aceptar y para que la gente no se muere, ¿no? Y solo en este campo de económicas piensan que pueden saltarse de eso. Entonces, pues no, vamos a aplicar esta ciencia ahí y decir, si no, vamos a parar y hacer otra cosa, porque yo no tengo que intentar hacer algo que es mi derecho, intentando, ¿sabes?, evitar todas las consecuencias de lo que estás haciendo y lo que has hecho en el pasado. Por lo tanto, tenemos que enfrentar el sistema. Entonces, el dibujo, el sistema, ¿no? Cada transacción que hacemos económicas es un sistema. El sistema está compuesto de millones y millones de transacciones que son un sistema que llaman complejo, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Tenemos una entrada y una salida. Todos los sistemas estables tienen entradas y salidas acotadas. ¿Qué quiere decir eso? Como vimos con el cuenco, es el mismo cuenco, el diseño del sistema, que determina el máximo salida y máximo permisible entrada. Entonces, si tenemos una entrada no acotada, pues entonces la pelota saldrá del cuenco. Pero si es acotada y en su medida de especificación del sistema, la pelota se quedará en el cuenco y todo será estable. Y la salida es el movimiento de la pelota y es acotada. Tiene un límite por sí sola, no tienes que hacer nada. Entonces, entrada-salida. Sistemas pasivos. Es un sistema estable, entrada-salida acotada, pero tiene la otra característica que la salida nunca supera la entrada. Siempre es igual o menor de la entrada.
¿Qué quiere decir eso? Lo que debes es lo que pagaste en precio, nada más. En el momento que alguien suma una comisión aquí, ya no es, puede ser estable, pero no es pasiva. ¿Y cuál es la importancia de que un sistema sea pasiva? No solo estable, pero pasiva. Es lo siguiente. Vemos que cada transacción es un sistema. Tiene una entrada, tiene una salida, tal. Si es estable, pero no pasiva, quiere decir que la salida es más grande que la entrada, se suma, pero no se suma con el tiempo con un exponencial, ¿no? Simplemente es una suma pequeña, sumita, una comisión puntual. Si hacemos esto, ¿no? Y la salida, cuando cogemos muchas transacciones en serie a través de una cadena de valor, cada subida se suma a la siguiente, se suma a la siguiente, se suma a la siguiente y produce un producto consumible por todos. Y el gasto de esto lo incorporamos todos en nuestros gastos al principio del ciclo siguiente. ¿Sabes? Entonces tenemos un sistema que constantemente nos está dando un valor cada vez mayor. Por eso muchos de los sistemas sin intereses, pero con comisión, han acabado con sistemas también, economías inestables. Porque se ha pensado que solo es el crecimiento de una transacción y no se ha pensado de la suma de varias transacciones que al fin y al cabo es como interés compuesto, pero en lugar por el tiempo, por número de puntos de la cadena. Poco técnico, pero el concepto básico es que es imprescindible que sea pasiva porque tenemos muchas transacciones en la economía y queremos que la economía sea pasiva. Tomar nota también que cuando hablamos de esto estamos libremente transaccionando lo que nos da la gana. Y estamos en un mercado libre, sin nadie diciendo lo que se debe comprar o no. Que es otra cuestión política, social, que decidimos en otro lado. Pero el sistema por sí es estable y nunca nos va a engañar. Entonces, el dibujo global, rápido, tenemos un mercado con muchas transacciones y luego tenemos una transacción puntual donde hay un vendedor comprador. Ellos, los dos, tienen nociones del mercado, de qué valen las cosas, y entre los dos tienen una pequeña discusión sobre qué debe ser el precio, ¿sabes? Negocian, y luego hacen una transacción de bienes y servicios y sale un precio. El precio va a la transacción que es pasiva, que lo único que hace la transacción es decidir tanto más por esta persona y tanto menos por esta persona. Pero el número de salida es igual de precio y tenemos unas cuentas. Entonces, la reciprocidad mutua es que tenemos cuentas y conforme consumimos cosas, las cuentas bajan, conforme vamos dando cosas o ofreciendo cosas, las cuentas suben, ¿no? Y entonces se va reciprocando en el tiempo. Cuando todo el mundo se queda reciprocado, los saldos van todos a cero. Todos los saldos empiezan a cero, movemos cosas, medimos, hacemos la función de liquidez, cambiamos las cuentas, etc. Y cuando hay la masa monetaria como hablan, la masa monetaria es la cantidad de bienes que no han sido reciprocados aún. Alguien ha dado algo y aún no se ha reciprocado. Y esa es la masa monetaria. ¿Y cómo se elimina la masa monetaria? Haciendo cosas unos por los otros, nada más. Y no pasa nada. Y cuando quedamos todos al saldo cero, no pasa nada. Hacemos más riqueza y vuelve a tener dinero. Pero tiene que ser la riqueza que creamos nosotros, los valores, los servicios, que determinan el dinero que tenemos. Entonces, rápidamente, los criterios que dimos antes de un sistema que es coherente, vemos que con un sistema pasiva se cumplan todas. Ahora, hacemos un sistema inestable, el vigente, y vemos que en la transacción hay un pequeño bucle, ¿no? Y este bucle es de que el precio y el dinero no es proporcional. Algo pasa, hay un movimiento, y eso hace que la salida cambie y ya no tenemos claro las cuentas en términos de medición de valor. Y, por supuesto, no se cumple nada de los criterios de un sistema estable, de un sistema coherente. Perdona. Entonces, lo que decía antes, que ya le he dicho esta parte,
un sistema pasivo estable, que es lo que necesitamos para medir correctamente las cosas, ¿sabes? No puede convivir con una que no es pasiva o inestable. Entonces, si ambos pasivos no pasivos compiten por los mismos recursos, no pueden convivir. Uno dominará la otra o acabará extinguiendo la otra. Y será la inestable no pasiva que acabará con el sistema pasivo. Será el educado, el justo, el honesto que se queda en el último lugar. Entonces, las contradicciones que invalidan todos los contratos de dinero vigentes. Eso es muy importante. Volvemos a la definición del dinero y hemos visto que realmente la idea de almacén y medios es una alegoría basada en el hecho de que contamos que el dinero es una válida representación de valor. Tenemos la medición de valor y decimos, bueno, hemos almacenado o hemos facilitado la transacción. Ahora, según la ley, eso es muy interesante. La definición de dinero se define implícitamente según el artículo 1753 del Código Civil Español. El que recibe un préstamo, dinero u otra cosa fungible adquiere su propiedad y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad. Entonces, esto quiere decir que hemos decidido, vamos a probar, hemos acordado de que el dinero no tiene propiedades físicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces las calidades suyas no son físicas, son lógicas. Entonces, ¿cuál es la propiedad del dinero que tenemos nosotros, el euro, que puede determinar su calidad? ¿Alguien tiene una idea? Una cosa sola, su poder adquisitivo. Si cambia su poder adquisitivo, su calidad ha cambiado. Un euro que te compra tanta gasolina hoy y mañana te compra menos, no es el mismo euro, ¿verdad? Pero la ley dice que el dinero es una cosa fungible. Y tiene, para soldar la deuda, tiene que tener la misma cantidad, un tanto de la misma especie, calidad. ¿Puedes definir fungible? Sí, perdón. Fungible es un concepto en lo cual un objeto viene después, pero un objeto, ¿no? Por ejemplo, tenemos hojas de papel, ¿no? De A4 con un peso X. Yo te doy una hoja, esta hoja lo consumes. Ya no puedo beber la misma hoja, ya no me sirve. Pero cualquier otra hoja de la misma peso, de la misma calidad, sustituye y resuelve la deuda. Eso es fungible. Que una unidad es perfectamente canjeable con otra unidad, porque tiene la misma calidad y la misma, son de la misma especie y la misma calidad. Especie determina su utilidad de para qué sirve y la calidad divide que es de un peso o un valor, ¿vale? Entonces, en la ley nuestra dice que el dinero es una cosa que debe ser fungible, ¿no? Pero si el dinero que tenemos en nuestros contratos de hipoteca siempre está cambiando de valor, una unidad no sustituye a la otra y por tanto no es fungible, por lo tanto no cumple la ley. Pero ya hemos visto de que tampoco la definición que tiene la banca tiene mucho sentido. Están metiendo, yo muchas veces pienso de que la definición de los bancos centrales de lo que es el dinero es como un eslogan de marketing, ¿no? Vamos a darte un almacén, tengo un almacén y un medio de, sí, antes no tenía medios, ahora tengo medios, ¿no? Y de parte de esa unidad de medida, porque tiene que meterlo ahí, porque si no unidad de medida los otros no tienen sentido. Pero si los otros son verdad, ya deja de ser unidad de medida. No, lógicamente se tumba por sí sola. Y otra cosa muy importante, si buscas en los webs de todos los bancos centrales y buscas la palabra fungible, pues no la vas a encontrar. Y menos en la de español. Entonces, el Banco de España está produciendo una cosa que está vendiendo a todo el mundo como un bien, ¿cómo se llama? Un bien industrial y no cumple la ley. Vamos a ser claros, ¿no? Si nos va a quitar la casa, el negocio, el futuro de nuestros hijos, por lo menos vamos a discutir un poquito, ¿no? Pero a través del tiempo, 10 euros no es igual a 10 euros. Entonces, no son fungibles. El dinero no es fungible. Sorpresa, sorpresa. Le falta
un idiota como yo, de estos autistas que no... para que dice una cosa que nadie se ha enterado en todo ese tiempo, pero que todos los otros firmando contra... Sí. Entonces, llevas delante al juez y el juez dice, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Y dice, me debe 100. Y dice, no, me debo 50. Vamos a ver el mérito del caso. Y luego viene el autista que dice, señor juez, es que no sé cuánto llevo, porque francamente no entiendo qué coño es el libro. Y el juez dice, y mira en el libro del Código Civil y llega a 1753 y dice, es algo fungible. Y dice, ya, pero la banca dice que es un alma de valor. Y el juez dice, en esas condiciones es que no doy la razón a ninguna. Iros a casa y arreglaos vosotros, pero ninguno de los dos, eso es muy importante, ninguno de los dos tenéis la potestad de utilizar la fuerza física pública para exigir a otro que se quita su casa, que se quita su negocio. Eso no. Porque yo soy juez, yo tengo que hacer justicia, yo no hago dinero. Entonces, es una cosa muy importante. La ley de contrato en el mundo entero se basa solo en cosas válidas. Entonces esto lo he visto mucho en todos los lados. Quab ab initio no valent, ex post facto convalescere non unum. Simplemente las cosas inválidas no se validan con actos subsiguientes. Entonces, si yo tengo un contrato de hipoteca y no es válida, me da igual lo que ha pasado después, ya no es válida. ¿Vale? No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Artículo 1200, y entonces es imposible. Si el objeto del contrato no tiene definición clara y nadie lo puede defender con lógica formal, lógica universal, formal, matemática, entonces, ¿de qué estamos jugando? Jugando a niños, yo seré el médico y tú serás el paciente. No, vamos a ver, eso es serio, ¿no? Entonces, tenemos que exigir esto, con mucha educación y tranquilidad, porque ahora no vamos a ir tirando. Es que no quiero que el ministro lleve un Mercedes, y no sé, tantos viajes que hace, a cuenta. No, ahora es una cosa mucho más sencilla. Es que, señor, eso no tiene sentido esto, ¿eh? Y tenemos la razón, y tenemos una ciencia con muchísima solvencia para arroparnos. Entonces, la pregunta fundamental, ¿estamos en una operación psicológica? ¿Entendemos el dinero claramente? No. ¿Existen contradicciones lógicas con las definiciones comunes y vigentes del dinero? Pues parece que sí. ¿Afecta nuestro comportamiento? Desde luego, estamos locos. ¿Actuamos según la realidad o según la ficción? Pero mira cómo está el mundo. Estamos, quimera tras quimera que oímos ahí, los aeropuertos que nos usan y todas esas cosas, pues obviamente no es así. Entonces, si decimos no, sí, no, pues parece, no sé si me he equivocado, pero creo que lo tengo bien, parece que estamos en un sí o operación psicológica. Y lo estamos. ¿Y cuál es una operación psicológica? Pues una operación psicológica sencillamente es una cosa definida por la OTAN, que lo tengo en mi libro y lo voy a leer. No lo tenía que haber puesto ahí, pero me da un poco de miedo, porque el documento que saqué de la OTAN, fíjate, lo encontré, lo bajé, lo puse en mi libro y lo puse en la web, y el documento desapareció de la OTAN, pero tengo las anotaciones, porque es muy fuerte, vamos a ver, es muy fuerte, porque la gente piensa que operación psicológica es una cosa que hacen los soldados para engañar a otros soldados, pero no señor, es una cosa muchísimo peor. A ver, lo tengo aquí, un momento. Vale. Operaciones psicológicas OTAN. Actividades psicológicas planificadas tanto en tiempos de paz como de guerra, dirigidas a públicos enemigos, amigos y neutrales, con el fin de influir en las actitudes y comportamiento que pudiesen afectar el logro de objetivos militares y políticos. Incluyen actividades psicológicas estratégicas, operaciones psicológicas consolidantes y actividades psicológicas en campos de batalla. Incluyen batalla como uno de los tres, no únicamente.
Eso es AJP 3.7, NATO Psychological Operations Doctrine, la doctrina. Tenemos unos señores que pagamos nosotros el dinero para que se ponen aquí a pensar cómo pueden comernos el coco. ¿Quiénes son responsables? Y eso es muy importante, porque nos reímos mucho, pero todos los que esperen que el dinero sea una cosa de valor intrínseco, o sea, casi todos, ¿no? Somos culpables. Y por eso, guilty until proven rich, que quiere decir culpable hasta que demuestre que eres rico. Entonces, la banca de hoy es solo la respuesta a esta expectativa. Entonces, tenemos el sartén por el mando. Somos nosotros que hemos entregado la aceptación de su propuesta. Y hemos creído esto, y hemos creído que vamos a ser ricos, y vamos a tener una casa más grande que el vecino, y que vamos a ser más famosos, y vamos a viajar más que el otro y tal. Y todos hemos aceptado el rollo, y somos todos culpables. Pero si queremos la vida, si queremos las cosas importantes de la vida, queremos el futuro de nuestros hijos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a la tierra y ver las cosas como son. Y gracias para más información, ya sabéis esos sitios, y si queréis preguntas, aquí estoy. ¿Conoces las monedas sociales? Sí, claro. Quería saber tu opinión respecto a este tipo de dinero. Bueno, yo estuve en el encuentro estatal en Valencia, en Rusafa, con esta misma presentación. Este está un poquito más polido porque ha arreglado un poquito la gramática y errores que había hecho. Pero ahí estuve y conozco a Enrique Montesa y yo apoyo totalmente el Orway, que es el euro al revés, ¿no? Y el Orway es yo siempre he dicho que el modelo que tenemos que implementar en todos los sitios posibles son las monedas crédito mutuo sin intereses y sin comisiones. Yo dije que se cobra por un servicio de mantener las cuentas, como se cobra un sueldo, ¿no? Pero no un porcentaje de las transacciones, porque incumbimos en que puedan tener transacciones estables, pero que no son pasivas, y en serie ya crea un problema. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que estoy intentando decir que es un error, es muy difícil montarlas, porque toda la gente que participa ahí tienen que irse a casa, pagar la hipoteca, pagar la luz, de esas cosas, y eso requiere buscar, y cada vez con menos trabajo, buscar trabajo por dinero convencional, que cuando llegan a los sistemas alternativos, que son el modelo correcto, ya no tienen energía, capacidad y flagean. Pero eso es porque, como he dicho antes, si quieres tomar una copa tranquila en un bar llena de matones, pues no lo vas a conseguir. Sí, perdona. Perdona, entonces yo tengo una pregunta. Una moneda alternativa social, local, como quieras llamarlo, ¿sí cumple la definición de sistema estable que has dicho tú? Sí. Porque si no se puede especular con ella, no se puede hacer cosas raras con ella. Bueno, no es que no se puede, es que su función es simplemente anotar. Por eso. No es una cosa exacta, tiene razón. Y ese modelo, lo que pasa es que el concepto es que dos sistemas que tienen que nutrirse del mismo conjunto de recursos, uno es inestable o es no pasiva, se va a comer el sustrato mucho más rápido que el otro. Y entonces, por eso, donde no estoy de acuerdo y donde me preocupa un poquito el movimiento, es que están intentando hablar de que si solamente montas esos sistemas, estás solucionando algo. Y no, porque el problema no es, ahora el problema no es el humo de segunda mano. Ahora el problema es que tú no puedes no fumar, mientras que hay un tío al lado tuyo que no para de fumar y respirar en tu cara. Entonces nosotros tenemos que poder crear, tenemos que exigir el derecho, según la Constitución, de los derechos que tenemos nosotros, de vivir y representar nuestro valor de una forma estable, que sea matemáticamente. Y una de las cosas que tengo muchas veces que me preguntan, ¿sabes? Me empiezan a hablar de estabilidad otros en términos relativas. Y como he dicho antes, la estabilidad no es una cosa relativa. Una cosa es estable o es inestable. Y si es inestable, te va a costar un dinero tremendo para mantenerlo estable. ¿Cuál es el ejemplo? Y donde fracasamos siempre, el ejemplo más gráfico que hay son las plantas nucleares y lo que ha pasado en Fukushima, ¿no?
¿sabes? No se puede decir que esas plantas son estables, es una mentira. Los ingenieros que han firmado ellos deberían ir a la cárcel, porque una planta nuclear no es estable, es súper inestable. Que tú gastas un montón de energía porque tienes mucho presupuesto este año para contenerlo, es una cosa. Pero con una economía, como tenemos, inestable, y te flagea de esto y no cambias unos tornillos con letras de acero y de golpe, ¡blum! Entonces, la noción de estabilidad se tiene que asumir todos nosotros. Entonces, la gente aquí tiene que decir, ya entiendo la estabilidad según ingeniería de control de sistemas. Pero bastaría quizá con que hubiera bancos dispuestos a manejar esas monedas. En el sentido de que se pudieran hacer... No, ¿por qué? Porque los contratos que existen hoy en día exigen cosas exponenciales. Ya, bueno, la elección... Entonces, si esos contratos se consideran legales, esta gente, y además, y si están en conjunto con el Estado, y el Estado mismo está firmando esos contratos en nombre de todos, sí. En tu modelo supongo que siendo digamos, un sistema pasivo y estable, tiene que haber creación y destrucción de moneda a la vez, digamos, o divisa, ¿no? Eso ocurre naturalmente, a través del consumo y la producción. Si vamos a coger una población de 2 personas, yo te vendo el camello, ¿no? Quiere decirse que no existiría inflación en un modelo así. No, la inflación no. Lo que puede existir es que decidimos todos volvernos locos. Y antes pensábamos que valía muchísimo, cosa que, por cierto, el sistema vigente no ha impedido. Había un momento que pensábamos que hacer granjas y fuentes de comida y formas de vida sostenibles, que tienen una tradición larga, con una dieta mediterránea que es, vamos, la envidia de medio mundo, ¿no? Y una forma de vivir bajo el sol, y todo, con el trabajo, pero todas esas cosas maravillosas, como he dicho. Y luego hemos decidido que vamos a pasar todo el día en una playa pasándonos un canuto. ¿Vale? Entonces, llegará un momento cuando se llame estable, diré, pues vale, dedícate a pasarte el canuto. ¿Y de cuánto vale el canuto? Pues y montamos cuentas igual. Pero estamos viviendo, y llega un momento y dice, mira, este juerga ya no sirve de nada. Tengo que hacer otra cosa. Y el sistema estable dice, pues mira, haz otra cosa y yo lo contabilizaré. Y de golpe, lo importante es que el sistema no te impide decidir, se acabó la juerga, ahora voy a ver lo que hacían mis padres y me voy a dedicar a hacer algo porque así no se puede vivir, ¿no? Nos han quitado esta opción. Y además nos han cargado con la culpa. Y lo que más me molesta de todo esto, que alguien en una entrevista me ha preguntado esta pregunta, y dice, ¿por qué te has metido en esto? Y una cosa que no aguanto, es que se culpa a las personas los pecados de otros. Es que no lo aguanto. Entonces, unos señores que están viviendo de maravilla mientras que se está derrumbando el mundo, y cuando se levanta una mañana se va al bar, hay una señorita que está cobrando 600 euros al mes sirviéndole un café, y está ahí, ¿no? Otro que le hace no sé qué, que puede quizás hacer por sí mismo, ¿no? Y otro que y toda su vida está rodeada de servicios y cosas que la está haciendo esta gente, y de golpe son gente que son la razón, porque son gente que son pagos. ¿Qué dices, tío? Y ahora se la han encontrado con los pantalones por debajo de las rodillas y siguen diciendo, pues no pago como un niño mimado. Es que me tienen que salvar porque yo soy tan importante. ¿De qué coño hablas, tío? Y el papel de un sistema estable, el papel del Estado, ¿no generaría inestabilidad también? Aunque tú creas hacer, porque al fin y al cabo el Estado va a intentar robar parte de tus rentas del trabajo. No, vamos a ver. El Estado tiene una función. En un mundo donde tenemos una contabilidad correcta y fiable, el Estado es un experto. ¿Sabes? Tú tienes una gente que son expertos en obras públicas, en gestión del patrimonio común, ¿sabes? Y son gente que saben planificar el futuro, tienen altamente cualificadas como profesionales, no son cualquiera que tiene el don de hablar, ¿no? Y esas personas presentan un proyecto al pueblo de cómo gestionar las cosas, utilizando
el trabajo que él que hizo antes. Entonces es una persona que hace un trabajo muy importante y muy valioso y se cobra como cualquier entidad, ¿sabes? Ellos crean un valor, nosotros consumimos ese valor y tenemos que pagarla. Y muchos de esos pagos sería simplemente pagar el uso simplemente de estas cosas para que esta gente tiene sus sueldos y se le recuerde su valor. Pero cuando la política es inconcluso y especulativa como lo es hoy en día, se ha convertido en una cosa de impresiones. La gente impresiona con su forma de hablar, las cosas que dicen, con demagogía, etc. Pero nadie dice nada claro. Uno de los artículos que he hecho recientemente, y no sé si lo he traducido aún en castellano, pero lo hago primero en inglés y luego intento traducir lo más rápido al castellano que puedo, porque se me salen las cosas más espontáneamente en inglés. Pero una de las cosas que he dicho es que lo he escrito en castellano. Se llama El arte de la censura furtiva. Y entonces, el sutil arte de la censura furtiva. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Vamos a coger temas y sabemos que hay temas que son concluyentes. Por ejemplo, ¿cuánto hierro necesitamos en un puente para que el puente soporte no sé cuántas toneladas de no sé qué a la vez durante tantos años? Es concluyente. La matemática, la ingeniería y todo lo que sabemos es concluyente. No hay discusión. Es solamente saber hacer esos cálculos y enterarte que se pueden hacer esos cálculos. Ahora, ¿qué color vamos a pintar el puente? Eso es inconclusivo y tenemos que votar, ¿vale? No quiero... Hay cosas que no son concluyentes, que son inconclusos, los que me confundo. Concluyente e inconcluso, ¿no? Son cosas que son inconclusos, pero son importantes también, y eso es porque no sabemos y hay que hacer una decisión, estamos forzados. Pero si cogiéramos todas las cosas concluyentes, ¿no? Y los apartáramos y decimos, bueno, vamos a resolver estas y ordenarlas, yo te digo, 80% de las discusiones políticas desaparecen. Lo que pasa es que hay personas que son, o por su falta de fondo, o quién sabe por qué, son artistas en hacer algo inconcluso, aparentar artificialmente urgente, y cosas concluyentes aparentar inconclusos. Y nos quedamos todos mareados. Entonces, en tu pregunta, en un gobierno, ¿no? Donde la gente ya tiene una historia de saber qué es concluyente, qué son las cosas que sí podemos resolver y por qué, ya tenemos mucho hecho. Y lo que es incconcluyente, por ejemplo, mira, como tenemos tanto hecho, tomamos el tiempo con el inconcluso, no vamos a forzarnos, salvo que es algo urgente. Si luego dice, mira, te vienen unos marcianos que te van a aniquilar y no sabes cómo contestar, dice, ¿qué hacemos? ¿Votamos? No des ideas. Sí, y me parece, la intuición me dice que sí, vale, pero esas son pocas situaciones. Y entonces yo creo que hay un tremendo déficit de engaño en la política, porque ahorita no es clara y no habla con el pueblo. Y luego hay un problema también del pueblo, porque el pueblo no se esfuerza en conocer, es fácilmente engañado y tal. No sé, yo pienso que no es una cuestión de culpas, es una cuestión de tomar simplemente nuestra responsabilidad ya. Bueno, yo ya no es ninguna pregunta, pero sí por reafirmar un poquito las cosas que me suenan muy bien todo lo que cuentas, porque al final cuentas dentro de la lógica que yo creo que estamos viviendo todos, ¿no? Cuando ya escuchamos a los economistas y les miras ya con cara extraña diciendo, bueno, ¿qué está diciendo ahora este tío? Me gustaría que todos miraseis la definición que tiene economista en la Wikipedia, porque os sepáis a partir de risa, ¿vale? Y que también, pues que nos planteemos realmente si los economistas, sea keynesiano, sea, como sea, ¿no? Si realmente, hoy por hoy, tienen ya las claves en un sistema, como tú dices, inestable, para realmente qué energía tendremos que gastar para que el sistema que ellos han montado y del que ellos han aprendido y del que ellos tienen, digamos, todas las herramientas, todos los dogmas, todos los paradigmas, que se supone que los tienen muy bien conclusos, ¿no? Y que veamos cómo realmente muchas veces ya esta gente lo que está contando, en general, cuando tienes un sistema como este, es todo disparate, ¿no? Yo creo que eso sí que somos conscientes todos, ¿no? De que realmente cuando ya hablan los economistas con esa rotundidad, muchas veces ya
lo siento si hay algún economista por aquí Sí, por la hay sala. uno y además ilustre. Pero bien, Carlos hemos charlado de esto un poquito. Y cuéntanos un poquito. Sí, no, vamos a ver, yo soy economista heterodoxo. Soy de los que creo que, digamos, evidentemente no me identifico en absoluto con estos especie de hechiceros de la tribu que hablan un idioma para que nadie lo entiende, que son simplemente, digamos, unos profesionales al servicio de una serie de intereses. Estamos gobernados por intereses, unos intereses de unos pocos. Y todo lo que se ha montado con la economía, pues desde mi punto de vista, digamos, el problema evidentemente, digamos, lo explica muy bien Marx, como un tema, digamos, de un sistema inestable que se ha montado. Pero evidentemente, digamos, simplemente es que el capitalismo ha llegado a sus últimas consecuencias, ha encontrado un filón para venderte papelitos. Esa es la historia. Pero bueno, estábamos hablando de los economistas, yo quiero señalaros, digamos, que yo soy de los que cree, digamos, era un chiste que se contaba, se preguntaba que cuál era la profesión más antigua del mundo. Y entonces, bueno, la gente siempre hablaba, que las señoras y tal, y decían, no, digamos, la más antigua del mundo son los economistas, porque dice la Biblia, en el principio era el caos, y ¿cómo se pasa a explicar? El caos y no había economistas. Evidentemente yo creo que efectivamente los economistas hoy, digamos, o los que se plantean como economistas, probablemente, digamos, lo que hacen es al servicio del caos. Bueno, de un caos que es, digamos, no es un caos, para algunos no hay ningún caos. Digamos, la verdad, los sistemas inestables son muy estables, es decir, porque además son los que se van a comer a cualquier tipo de sistema que de verdad... Predecibles. Inestables no, inestables. Bueno, impredecibles. Impredecibles. Sí. Bueno, yo lo que quiero deciros es que, digamos, desde mi punto de vista, bueno, ha cambiado y la profesión ha cambiado profundamente. Yo, desde luego, respecto a la época en que yo estudié en la facultad, que hace ya muchos años, ¿no? Pues el año 56, pues entonces sí se decía, me ha sorprendido que dijera, sí se decía que evidentemente el dinero se creaba, y se creaba simplemente por las operaciones de los bancos. Los bancos son creadores de dinero, entonces se fabrica dinero. Es decir, se fabrica dinero simplemente, digamos, por cualquier tipo de operación. Nos explicaban, digamos, claramente el banco A, que tiene una serie de depósitos, esos depósitos se los presta al otro, pero además es que solamente tiene el que mantener un determinado porcentaje. Nosotros, lo que se ha prestado, a su vez, una parte se queda en el banco, lo cual le permite, a su vez, crear más dinero por la vía del crédito, es decir, y de forma, digamos, claro, exponencial, finalmente. Y claro, bueno, ya entramos en las últimas virguerías. Yo no he entendido nunca nada de la economía financiera y creo que simplemente pues es una manera de engañar, aprovechar de la ignorancia, evidente, de de aprovechar la ignorancia. Yo quería... Sí, por favor, sí. Bueno, cuando hablas del choque de un sistema inestable con otro estable, a mí me da la impresión de que en el fondo de lo que estás hablando es de una toma del poder. O sea, ¿quién es el más poderoso? Eso es una cuestión política. El más beligerante. El más beligerante, el que tiene más instrumentos de coacción, más instrumentos... O menos escrúpulos. Pero bueno, de hecho esa es una manera de explicar la situación en la que estamos viviendo. Hay una minoría que está abduciendo el sistema económico a su favor, manteniendo esclavizada o sujeta a la gran mayoría de la población en condiciones en que les puede favorecer la creación de riqueza. Sí, pero es sutil esto. Una cosa es que esta diferencia es la topología, por decir una forma, manifestado en el sistema, que es una inestable. Y otra cosa es que dices, mira, no me gusta esta topología donde hay 4 gatos que mandan todo y todo el mundo está corriendo detrás de ellos, ¿no? Y dices, voy a montar otra topología que es estable, que es crédito mutuo sin intereses, donde el dinero únicamente representa una anotación de valor. Entonces tenemos ese sistema. Ese es el sistema que queremos porque es el único sistema que nos brinda una unidad de medida estable, que es imprescindible para funcionar. Pero el problema es que cuando esos dos tienen que ir al mismo bosque para sacar la misma madera, este tiene un comportamiento
Y estaba hablando con Sergio hoy, Domínguez, que es profesor, y me decía una palabra a utilizar para tu ejemplo, que no lo he puesto aún, pero es hambrientar. Hay sistemas que hambrientan y hay sistemas que no hambrientan. Entonces, si tú tienes dos sistemas, uno que hambrienta y el otro que no hambrienta, el otro va a arrastrar el que no hambrienta al pozo. Devora. Devora. Sí, es devoradora sí, es voraz. Pero lo que yo quiero decir con este ejemplo es que no es suficiente saber cómo debe funcionar un sistema estable. Es que tenemos que juntarnos nosotros todos y decir, para allá. Además, yo no me voy a manifestar en la Plaza del Sol para que me parte la cara un pobre tío que está ganando 900 y no sabe qué hacer y le ha metido no sé qué en el desayuno para que actúe como los lados, ¿no? Yo no quiero hacer esto. Yo quiero juntarme, quedando en mi casita, en línea con todo el mundo, gente con mi internet, y vamos a decir todos juntos, perdona señores, pero quiero que el ministro de Economía y cualquier otra que se presente en otro partido que explica, por favor, una definición del dinero que cumple la ley de estabilidad. Defínemelo, por favor, y defíneme como lo que tenemos a otros lo es o no es, y que conteste esas preguntas, ¿no? Y ya sabremos los que realmente quieren al pueblo y que no quieren al pueblo, ¿sabes? Sí. Pero en el fondo es una cuestión de que la ciudadanía se movilice y pide algo que informada, realmente importa. Informada. Una cosa clave, no Claro. una cosa. Es que no me gusta cómo gasta el presupuesto en esto. No. Debe haber más esto y menos esto. No, concretamente. Quiero que me demuestres a mí que sabes lo que estás haciendo. ¿Sabes? Porque ya sabemos nosotros la respuesta. Lo hemos razonado y no es tan complicado. ¿Es verdad? Sí. 2 puntos. Uno es que creo que te has saltado un punto que era que el dinero no es escaso. Que no lo has mencionado tú de palabra. Sí. Ahí ha salido. Sí. Pero no sé si lo has mencionado tú de palabra. Entonces, claro, el dinero no es escaso. Es que lo primero que enseñan en economía, creo, es que el dinero es escaso. Sí. El uso de medios escasos. Una cosa son los medios, como tú dices, y otra cosa es el dinero. Sí. Entonces, los medios son escasos, porque no hay, son más o menos finitos, más o menos, Sí. relativamente. Pero el dinero es el que no puede ser escaso. Exacto. Hay una definición, que es definición siempre. La definición de escaso es insuficiente para servir una demanda. Sí. Entonces, cuanto más demanda hay, o más riqueza ya hay que tener más unidades. Claro. No se puede decir, no puede haber más riqueza, lo siento, porque no hay... Y otro punto que se relaciona con la creación de dinero ahora actualmente por los bancos centrales es un misterio. No dan datos. No te dan datos. Te dicen, sí, se crea con los créditos de los bancos, pero también se crea por iniciativa del mismo banco. O sea, están haciendo lo que quieren con el dinero. Sí, hay un dicho, bueno, aparte de eso, yo creo que están haciendo lo que se llama, la Reserva Federal está haciendo lo que se llama Open Market Operations, que son operaciones de mercado abierto, y la clave ahí es que todo vale ya. ¿Sabes? Que han llegado al absurdo de decir que si tú dices que lo vale, pues yo te lo avalo si tú eres amigo mío. Si tú dices que lo vale y realmente vale mucho, pero tú no eres amigo mío, pues yo siento, es que no hay dinero. Pero sobre todo en la cuestión contraria del Banco Central Europeo, que es el que dice que no se puede emitir más dinero. Y Es no totalmente falso. Claro, es totalmente falso. Que cuando tú exiges a los economistas de adherirse a la ciencia, es una cosa muy importante, que no lo he puesto porque es técnico, pero lo voy a decir ahora porque es importante. En sistemas dinámicas hay clasificaciones de sistemas. Una clasificación se llama sistemas discretas, lineales, tiempo, invariantes. Discretas quiere decir que hace mediciones de puntos discretos de una función. So, una función es una curva que haces, ¿no? Entonces, en lugar de medir toda la curva, vas cogiendo discretamente puntos, ¿vale? Lineal quiere decir que lo que haces a la entrada de la función tiene su proporcional efecto en la salida. Entonces, si sumas la entrada, la salida será más correspondiente. La magnitud de la salida será más correspondiente, dependiendo de lo que es la función. Y tiempo invariante quiere decir que si tu función
no importa cuándo en el tiempo lo implementas, siempre da el mismo resultado. Un ejemplo de algo que no es tiempo invariante es que tienes un mecanismo que tiene, por ejemplo una membrana que hace una función, y esa membrana es muy sensible a la humedad. Entonces, cuando hay más humedad, funciona y te da un resultado, y cuando hay menos humedad te da otra. Entonces, no es tiempo invariante, son casi totalmente sistemas físicos. Entonces, la clasificación de sistemas discretos, lineales, tiempo invariantes, todos los sistemas financieros caben en ello. Por lo tanto, tenemos una ciencia para calcular y medir y determinar su estabilidad a la perfección. Porque no hay disciplina como lo que es ingeniería de control que no ha cubierto tantos campos, tanto de sistemas físicos, sistemas lógicos. Por lo tanto, aquí tenemos una cosa, un bagaje, un conocimiento que no están utilizando los financieros para definir a sí mismos y los economistas. Y decir, por lo cierto, tenemos un sistema que lo que tú aplicas este estándar. No te vas a inventar tú la ciencia de ingeniería de control para tu uso particular. No. Pero es que los economistas ahora son la bolsa y nada más. No, los economistas son unas personas que les han engañado muchísimo. Pues por eso. O sea, aparte, desde muy pequeño. Aparte de que también se puede presumir una evolución del conocimiento científico de la ciencia, igual que si miraran de otras ciencias que han avanzado a lo largo de la historia, hasta llegar, por ejemplo, una evolución clara es lo que tú estás hablando de un sistema económico, de la economía, de algo diferente, en base a que has estudiado tú unas cosas, aparte de lo que hayas aportado tú, que te han permitido establecer un sistema alternativo o de otra manera de ver. Ojo. Lo que yo estoy diciendo, y lo he dicho al primero, es que estamos estudiando la ciencia que subyace todo el sistema financiero. Eso no es un diseño de un sistema, es una descripción de una ciencia que se aplica a cualquier... Ya, por eso, pero para eso ha habido una evolución del pensamiento científico, metodológico... En ingeniería de control. Que es saltarse a Popper. Tenemos que cerrar porque hay que cerrar la sala. Muchas gracias.